Esta mañana, cuando estaba rezando el oficio de lecturas, he leído un texto que he dicho, este texto se puede aplicar muy bien a las hermanas del convento. Un texto precioso que nos hace ver lo que es un monasterio de clausura. El pasaje que hoy todo el clero, las monjas, los eremitas, los obispos han escuchado es el libro de Jueces, capítulo 8, desde el 22 en adelante, y parte del capítulo 9. Lo que explica en esa parte del capítulo 8 y el capítulo 9, el libro de Jueces, es que en esa época, que eran tribus extendidas por la tierra de Canaán, no tenían rey, tenían jueces, hombres que Dios designaba para dirimir las cuestiones que hubiera entre las tribus o dentro de las tribus. Gedeón era en ese momento el juez, no era el rey, era el hombre al que iban a consultarle, que juzgaba los casos más difíciles, que resolvía las disputas entre tribus. Gedeón era un hombre bueno y le dijeron: reina sobre nosotros tú, tu hijo y tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Y entonces Gedeón da una respuesta santa. Fijaos, ser rey era lo más importante, lo más que se podía ser. Y dice él: no seré yo el que reine sobre vosotros ni mi hijo. Yahvé será vuestro rey. Él sabía que la voluntad de Dios era la igualdad. No quería que hubiera un hombre con muchísimo poder que se le subiera a la cabeza y que tratara mal a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces él dijo no, y seguro que le hubiera traído mucho, el primer rey de Israel, el primero. Pero él dijo no, Yahvé será vuestro rey. Que es como decir, yo soy un siervo, traedme los casos difíciles, pedidme consejo, pero al que hay que obedecer es a Dios. Tenéis la ley, seguid la ley y Dios se va a encargar de este pueblo. Gedeón tuvo 70 hijos, nacidos de muchas mujeres. Y entonces hubo un hombre malo, Abimelec, y mató a todos sus hermanos. Mató a todos para establecerse él como rey. Fijaos qué locura, fundar el comienzo de un reino en la sangre. Aquello era atraer la maldición de Dios. Y los hombres no han aprendido después de tantos milenios. Lo que se funda mal, acaba mal. Porque esa es una enseñanza para todos nosotros. A veces pensamos, bueno, hago este pequeño mal, pero después ya lo arreglaré. Hago este pequeño mal, pero así sorteo este problema, y una mentira, lo que se funda mal, acaba mal. El caso es que Abimelec acabó matando a todos, pero hubo uno, Jotán, que sí que se salvó. Y Jotán, desde lo alto de un monte, con voz potente, les gritó a todos los que estaban abajo, que habían participado de apoyar ese asesinato. Y les dijo esta cosa tan semita, que tiene todo el sabor de
esos momentos tan primitivos. Y aquí Dios habló a través de ese hombre, que ni era sacerdote, que ni era escriba, pero Dios habló a través de él. Y les dijo estas palabras, alzó la voz y clamó: escuchadme, señores de Siquem, y que Dios os escuche. Los árboles se pusieron en camino para ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo: voy a renunciar a mi aceite con el que, gracias a mí, son honrados los dioses y los hombres, para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la higuera: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a vagar por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la vid: voy a renunciar a mi mosto, el que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a vagar por encima de los árboles. Y por último, acaba diciendo Jotán: todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles: si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad, cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Si pues habéis obrado con sinceridad y lealtad con Jerubbaal y con su casa en el día de hoy, que Abimelech sea vuestra alegría y vosotros la suya. De lo contrario, que salga fuego de Abimelech y devore a los señores de Siquem y de Bet Miló. Y que salga fuego de los señores de Siquem y Bet Miló y devore a Abimelech. Quizás para una mentalidad como la nuestra, mucha gente no entienda qué quiso decir aquel superviviente, pero para esa mentalidad este modo semita les quedó muy claro. Los hombres querían un rey y se le ofrecen a grandes hombres y probablemente lo hicieron. Probablemente estos señores de estas dos ciudades y por lo tanto de las comarcas que dependían de ellos, docenas de pueblos, ofrecieron el trono a más, ya que Gedeón no lo había querido. Pero esas personas rehusaron. Es decir, cuando dice que fueron a la higuera, que fueron a la vid, esas personas dijeron: déjame disfrutar de ser el patriarca de esta tribu, de mi familia, de la tranquilidad de mi casa, y quedaos vosotros con vuestro trono que me ofrecéis. Cada uno de los que se le ofrecieron eran verdaderamente personas que producían fruto, capaces, nobles, pero no aceptaron, porque Dios no quería en ese momento un rey sobre Israel. Y además veían cómo eran esos príncipes de estas dos ciudades y dijeron: solo voy a tener problemas, voy a meterme a gobernarles para al final solo tener que sinsabores. Entonces fueron a la zarza. La zarza no era tan noble como los otros. La zarza produce unos frutitos pequeños. La zarza ocupa mucho espacio y da poco fruto. Y encima está llena de espinas y se va expandiendo. Es decir, al final se le ofrecieron al que no era adecuado, al que no era digno, al que no lo iba a hacer bien. Y entonces, ¿qué les dice la zarza? Pues la zarza dice: si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Es decir, por muy importantes que seáis, abajaos. No quiero a nadie por encima de mí, no quiero a nadie más importante que mí.
tú eres muy poderoso, pues vas a tener que perder de lo tuyo, pero yo no quiero a nadie que rivalice conmigo. Fijaos lo que contienen estas palabras. Si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Encima de que a veces se escoge al que no es adecuado, al que no es digno para ejercer el poder, encima abaja, derriba, corta a los que valen más que él. Y añade la zarza, y si no es así, es decir, si no os sometéis a mis órdenes, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Es decir, una vez que sea rey, os sometéis o os voy a destruir. Este era el sentido y así sucedió. Pero cuando lo leía hoy por la mañana, se me ocurrió otro sentido para el convento, un sentido espiritual precioso, que espero que cada vez que lo lean cada año, lo recuerden como lo bello que es vivir entre los muros de un monasterio. Fijémonos en los árboles que aparecen. El primero, la higuera. La higuera da un fruto dulce, un fruto que al natural es tan sabroso. Se pueden hacer tortas, se puede asar con carne, se puede usar de muchas maneras, como mermelada. La higuera da un fruto rico que alimenta. Hay otros frutos en el mundo que no alimentan, que dejan después con hambre. La higuera además es abundante. El que tiene una higuera lo sabe. La higuera da una cantidad de higos. El que está en un convento va a tener dulcísimos frutos, variados, y no va a conocer el hambre. Después, la vid. La vid es símbolo evidentemente de la Eucaristía. La vid es la Eucaristía. Tener la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cada día que entra en nuestra alma. La misma sangre que salió de su costado. Bueno, la misma, sustancialmente, la misma sangre que salió de su costado, de su frente. Digo sustancialmente porque el que está realmente sobre el altar es Cristo ahora, resucitado, el que está a la derecha. Había olvidado el primer árbol, el olivo, símbolo de la asceta. El aceite, símbolo de esa vida ascética. El aceite sazona todas las comidas, es decir, la santidad que proviene de la vida ascética de un convento sazona toda la vida, unge. Y la religiosa se aprovecha del óleo santo de las personas que pueda haber santas en el convento, más o menos de todos los santos por la comunión que hay con los difuntos, con los que están en el cielo. Y la zarza en el convento es la zarza ardiente. La zarza, símbolo de Cristo, con sus espinas. La zarza también produce un fruto rojo, símbolo del sufrimiento, negro, símbolo de la negación al mundo. Pero después, además de eso, la zarza ardiente es símbolo de Cristo, las espinas de su corona, las espinas de su pasión, el fuego que arde de él. Cada convento es como si tuviera en su centro la zarza ardiente. Cada convento es el monte Sinaí al que han subido esas vírgenes prudentes para
contemplar por la fe, no es visible con los ojos materiales, la zarza ardiente de Moisés. Cada religiosa puede ver esa misma zarza. Moisés la vio físicamente, en ese monte físico. El monasterio espiritualmente es otro Sinaí, espiritualmente está esa zarza ardiente. Y el fuego con que les amenazó la zarza, que les decía, brote fuego de la zarza y devore a esos árboles. El fuego del Espíritu Santo brota de esa zarza y devora, arde en el interior de cada religiosa. Con lo cual, el convento es ese jardín del Edén en el que hay no una, higueras, olivos, vides y la zarza ardiente. Que todos nosotros también nos aprovechemos de cada uno de estos árboles y también nosotros, cada semana que pase, cada mes, notemos el influjo de cada uno de estos árboles, de cada uno de estos vegetales espiritualmente en nosotros. Y en su centro la zarza ardiente, el fuego que podemos poner en nuestro corazón.